Muy bien, buenas tardes a nuestras alumnas y alumnos presentes presencialmente y también a los que están online para seguir este curso. Espero que no tengamos problemas de transmisión durante la sesión. Cualquier problema, por supuesto, se pueden comunicar a través del chat, entiendo, acá con los organizadores de este curso. Este tema que es sobre gestión pública intercultural, que es un tema sumamente importante para un país tan culturalmente diverso como el Perú, en el que sin embargo el factor cultural ha sido tradicionalmente puesto de lado como si fuera un aditivo más o un accesorio secundario del que podemos prescindir en un país como el Perú. En esta primera sesión vamos a desarrollar el tema de cultura y desarrollo, interculturalidad y libre determinación. Como ustedes han visto en el temario, tenemos una serie de objetivos. El objetivo del día de hoy es precisamente enfocarnos en los conceptos fundamentales que van a inspirar todo el trabajo posterior. El objetivo del curso de especialización es sencillo, es dotarnos de herramientas teóricas y prácticas, pero sobre todo prácticas, para poder aplicar de manera competente el principio de interculturalidad en la gestión pública. Esto es importante para personas que aspiren a tener un cargo público, algún cargo de representación popular o también algún cargo de funcionariado público, o también para sociedad civil, para poder promover que el gobierno adopte políticas públicas y que la gestión pública tenga un enfoque intercultural. Entonces, esto es sumamente importante para un país como el nuestro. No es importante tan solamente para regiones amazónicas o regiones andinas, es muy importante para el país entero, porque es un país, como hemos dicho, pluricultural. Muy bien. Entonces, la pertinencia de la gestión consiste en que la gestión pública debe desenvolverse en el marco de diversos principios y estándares. Uno de ellos, el principio de interculturalidad. Es un principio que recientemente ha encontrado reconocimiento en las políticas públicas de gestión pública en el país. El enfoque de transversalización del enfoque intercultural, aprobado recientemente, hace unos pocos años, y el desarrollo de una serie de instituciones dirigidas a promover la aplicación del principio de interculturalidad del Perú, nos dice que es un principio aparentemente nuevo, sin embargo no lo es. En general, entonces, sabemos que la gestión pública tiene que desenvolverse bajo diversos principios y estándares, pero este principio es uno de relativo reciente reconocimiento y sin embargo muy importante e indispensable. Ahora bien, cuando hablamos de gestión pública intercultural, estamos hablando que, como toda gestión pública en general, persigue la consecución del bienestar y del desarrollo de los ciudadanos y de los pueblos. ¿Ya? Entonces, no solamente estamos hablando acá de un desarrollo y un bienestar individuales, sino también de colectividades que existen realmente en nuestro país. Como toda gestión pública en general, la gestión pública está orientada a promover el desarrollo y bienestar de los ciudadanos y de las colectividades. Pero además estamos diciendo que es intercultural. ¿Por qué? Porque propicia ese bienestar y ese desarrollo con pleno respeto del principio de interculturalidad y respeto a los derechos culturales y por ende de la autonomía individual y colectiva de sus destinatarios. Quiere decir lo siguiente, que una gestión pública intercultural no va a promover el desarrollo y el bienestar a secas, sino lo va a promover respetando la interculturalidad y los derechos culturales de la gente y de las colectividades culturales. Llámense minorías nacionales, pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente. Al respetar nosotros la identidad cultural, al respetar los derechos culturales de las personas y las colectividades, en el fondo lo que estamos respetando es la identidad de estas personas y la identidad de estos colectivos, y por ende estamos respetando su derecho a la autonomía individual y colectiva. Porque la identidad cultural depende precisamente de la autonomía individual y colectiva. Entonces, una gestión pública intercultural no es más que una gestión pública que respeta la identidad cultural de los destinatarios de esa gestión pública. Y por ende es mucho más importante en un país que ostenta altas tasas de diversidad étnica como el Perú. Y creo que no tenemos que abundar demasiado
en esta explicación. En la segunda sesión de nuestro diplomado vamos a dar algunas cifras sobre la diversidad étnica del país y el marco legal que existe sobre pueblos indígenas y afroperuanos, pero de antemano nosotros estamos muy al tanto, muy al corriente de esta diversidad pluricultural. Entonces, eso es gestión pública intercultural. Ahora bien, hablemos de cultura y desarrollo. Y ustedes en su material de lectura, que van a recibir por correo electrónico, tienen un material interesante que proviene de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, un material elaborado por el señor Michel Ascueta, una persona con mucha experiencia teórica y práctica en temas de cultura, de desarrollo local y desarrollo social, y de él estamos tomando esta propuesta teórica en este segmento particular de cultura y desarrollo. Tenemos que preguntarnos si estamos hablando de gestión pública intercultural y decimos que la gestión pública persigue el desarrollo y el bienestar de las personas, de los ciudadanos y de los colectivos sociales, de las minorías étnicas o los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, etc., tenemos entonces que preguntarnos, ya que es intercultural esta gestión pública, bueno, ¿qué es cultura? Y ya que la gestión pública persigue el desarrollo, ¿qué es desarrollo? Pero además, ¿qué relación existe entre estos dos términos, cultura y desarrollo? No es un tema meramente filosófico, aunque por ser filosófico no deja de ser importante, sino es un tema vital para adecuada aplicación intercultural de una gestión pública así denominada. Cultura y desarrollo, entonces, interacciones. A ver, vamos a ver qué es lo que dice la UNESCO, ¿no? En la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de México en 1982. UNESCO nos dice que la cultura puede considerarse actualmente como un conjunto de rasgos particulares, distintivos, específicos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. ¿No? Interesante, rasgos espirituales, materiales, intelectuales, afectivos incluso. Es decir, la forma en que las personas y los pueblos sienten, piensan, producen arte, producen espiritualidad, religión, la forma en que conciben de todas las facetas de su vida es cultura. La cultura engloba, además de las artes y las letras, y dice que aquí, además de las artes y las letras, porque hay una forma de entender tradicional. Se dice, oh, qué persona tan culta. Oh, esa es una persona con cultura. O sea, que tiene mucho conocimiento de artes y de letras. Pero esa es una forma elitista de entender la cultura. La cultura la tenemos todos. Clases acomodadas y clases humildes. La cultura no es patrimonio solamente de una clase social o de un estatus económico. Entonces, por eso dice, además de las artes y las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Y que la cultura da al hombre, al ser humano, la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Entonces, la cultura es algo fundamental para la persona y los pueblos. Es la cultura la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la cultura podemos discernir los valores y efectuamos opciones, o tomamos decisiones. Y a través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo. Se reconoce como un proyecto inacabado, quiere decir, como un proyecto que todo el tiempo mientras vive está desarrollándose, expandiéndose, transformándose y creciendo. Pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden, que trascienden al ser humano mismo. Eso es cultura. Entonces, ¿podemos decir que la cultura es algo muerto o es algo vivo? Efectivamente, es algo vivo. Es algo que nace en un contexto histórico social determinado, se desarrolla, se transforma y se transforma continuamente. Entonces, es una cultura viva. Como también sabemos que en la historia universal hay culturas muertas, ¿verdad? Culturas que ya dejaron de existir, porque sea porque fueron conquistadas, extinguidas por vías militares, o porque su cultura fue transformada juntándose con otra y desapareciendo ella misma.
Entonces la cultura se transforma, es algo vivo. Ahora también les pregunto, ¿la cultura es algo solamente material? Es decir, los edificios, la cerámica, la vestimenta, la artesanía, ¿eso será solamente cultura? No. Esa es la cultura material. Cultura también es la cultura inmaterial, es decir, las concepciones del mundo, la forma de ver el mundo, los valores, lo afectivo, lo espiritual, lo intelectual, lo ético. Eso es cultura también. Más adelante vamos a ver el iceberg de la cultura, para diferenciar aquellas manifestaciones visibles de las, entre comillas, invisibles de la cultura y que son muy importantes. Siguiendo con cultura, entonces, la pregunta es, ¿hay culturas superiores e inferiores? No, no las hay. No hay ni cultura buena, ni mala, ni superiores, ni inferiores. ¿Por qué? Porque cada cultura responde a un contexto particular. No es que unas son más desarrolladas que otras. No, son diferentes. Porque las culturas son lo que son por las características del contexto histórico particular en el que han crecido, en el que se han desarrollado esas culturas. Por tanto, sería absurdo decir que hay culturas superiores e inferiores. Es como decir, hay contextos históricos superiores e inferiores. Es absurdo, ¿no? Simplemente son distintos. La cultura es una construcción social humana. Eso es otro aspecto importante. Es una construcción social eminentemente humana y además eminentemente colectiva. El individuo, la persona individual, tiene una identidad cultural propia que aporta a la cultura colectiva. Y la cultura colectiva, a su vez, devuelve a la persona individual y se produce una interacción dinámica entre individuo y colectividad. Es una construcción social. Además, hay una interrelación dinámica de ida y de vuelta entre persona, pueblo y cultura. La persona que pertenece a un pueblo, el pueblo que influye sobre la persona y la cultura que engloba a ambas, recibe y devuelve. Hay una interacción. La cultura no es estática, ya lo hemos dicho, es cambiante y se transforma constantemente. Algunos tratan de malinterpretar el término cultura como refiriéndose a todas aquellas realizaciones humanas del pasado. Si vamos a estudiar las culturas, la cultura bizantina, por ejemplo, la cultura griega, y pierden de vista que ante nuestros propios ojos también existe cultura. Y pretenden hablar de cultura solamente de lo pasado. No, la cultura no es estática, es cambiante y se transforma constantemente. La cultura está siempre en relación a contextos específicos. Ahora con la globalización, también estamos hablando de aspectos culturales que ya se van uniformizando en grandes extensiones territoriales. Entonces, ya la cultura, si bien es cierto, sigue por supuesto siendo evidentemente algo local, y depende también de que, digamos, ¿qué es lo local? Si es el pueblo, es el país, es la región, ¿verdad? No deja de ser cierto también que en la globalización la cultura también se está uniformizando a pasos agigantados. Pero en general, la cultura está siempre en relación a contextos específicos. Ya hemos dicho, la cultura es material e inmaterial. Y la cultura es pasado y presente, proyectados hacia el futuro. Eso es importantísimo, ¿no? Es pasado y presente, proyectados hacia el futuro. Estas nociones sobre cultura son fundamentales a la hora de nosotros considerar la gestión pública intercultural. Porque por lo general hay malentendidos. Nunca olvidamos, por ejemplo, la anécdota de aquel personaje público que le dijo a un viceministro de Interculturalidad, nada menos, ¿cierto? Este viceministro señalaba que él era indígena y se reclamaba un indígena aymara, si mal no recuerdo. Pero este personaje público le retrucó y le dijo: ¿cómo vas a ser indígena si tú usas celular? ¿Se dan cuenta? Y entonces estamos hablando de un personaje público que está al frente de un gobierno con la obligación de aplicar una gestión pública intercultural. Díganme si este punto de vista no influye en este personaje público a la hora de tomar decisiones
sobre políticas interculturales. Al ya no considerar a una persona indígena, es decir, negar su identidad cultural por el mero hecho de que esta persona ahora usa celular. Entonces, esto es entender que la cultura es algo estático, congelado en el tiempo. Y esa mala interpretación de lo que es cultura, o esa mala lectura de lo que es cultura, influye en las políticas públicas del gobierno y de los estados. Y determina políticas públicas discriminatorias y excluyentes. Porque entonces, a este grupo de personas, por usar blue jeans y celulares, ya no les aplicaremos sus derechos culturales, ya no se los reconoceremos porque, entre comillas, ya no son indígenas por usar celular y blue jeans. ¿Qué está en el fondo de eso? Una comprensión equivocada de lo que es la cultura, como algo estático. Sin embargo, la cultura es algo dinámico. El pasado, el presente y proyectado hacia el futuro. Y tiene un aspecto consciente, visible, y otro no consciente. Y yo les invito a ver este iceberg, ¿no? El iceberg de la cultura, cuyo autor es justamente el señor Michel Ascueta. Miren, es muy interesante este iceberg, que tiene que ver mucho con la cultura. Ahí está, la cultura como iceberg. Hay una parte que es el terreno de lo consciente, es el terreno de lo visible. Y hay otra parte que es lo que generalmente no se ve, pero que es eminentemente cultural. Es lo que se llama aquí la cultura, ¿qué dice? La cultura profunda. Entonces nos es muy fácil calificar de cultural el arte, la literatura, el teatro, la música clásica, la música popular, los bailes regionales, los juegos, la cocina, el vestido, la gastronomía y otro, la forma de cocinar. Esa es la cultura de ellos, ¿no? La gastronomía, un aspecto también cultural. En Perú hablamos mucho de gastronomía, ¿no? Nos gusta hablar mucho de ese aspecto de nuestra cultura. Los bailes típicos o los bailes regionales, el teatro, el arte, la literatura. Es sencillamente reconocible como cultura. Sin embargo, en estos espacios es donde se juega también de forma importante el terreno de lo cultural. Y dado que es un espacio profundo, entre comillas invisible, inconsciente, es aquí donde se produce la mayor cantidad de actos discriminatorios. ¿Por qué? Porque como es invisible o no percibible a simple vista, entonces quienes tienen que aplicar políticas públicas igualitarias no lo hacen porque no ven esto, no consideran que esto sea cultura o simplemente no se percatan. Por ejemplo, ideales sobre educación. En nuestro país tenemos un rasgo cultural que considera que quien estudia triunfa, ¿verdad? Es un dogma familiar. Quien estudia triunfa.